Bueno, antes que nada, muchas gracias al Archivo Histórico Provincial por organizar esta jornada, a los compañeros y compañeras que imagino que habrán estado esta semana ahí dando el callo, y en especial a su directora, Santiago Saurido, por invitarme a participar en ella. Estoy encantada. Muchas gracias a todos por estar aquí y por intentar prestarme atención, que espero que me podáis seguir más o menos con las explicaciones. Yo voy a intentar hacer una ponencia y dar pautas básicas de cómo enfrentarnos a la organización de archivos fotográficos de forma, la idea es que las pautas que dé, ¿vale?, os sirvan tanto para archivos, para contextos en los que nos movamos, de archivos institucionales, grandes colecciones de fotografía, archivos públicos, pero también me interesa que podamos, a través de esta ponencia y a través del día de hoy en general, enfrentarnos a las colecciones de fotografía o a los fondos documentales de fotografía que tengamos pues en archivos de empresas, en archivos personales, en archivos profesionales, etcétera, ¿vale? Me interesa también que no solo, como además aquí hay compañeros que están trabajando en fototecas que tienen un carácter más histórico, ¿vale?, pues a mí me interesa también dar pautas para el patrimonio fotográfico que estamos generando hoy en día, ¿vale? Yo también me voy a centrar de alguna manera, va a servir para todas las pautas que dé, porque yo parto al fin y al cabo de pautas de archivos que están en los manuales y demás, pero voy a intentar también que os quedéis con alguna copla de lo que hay que hacer con el archivo fotográfico digital, ¿vale?, con el que estamos generando hoy en día, que en la mayoría de las instituciones, pues además hoy en día con la inmediatez que tenemos de medios para generar fotografías y bueno, y la sociedad icónica en la que nos movemos, pues generamos muchísimo volumen que al final vamos a tener el problema que ahora mismo estamos teniendo con la fotografía histórica, pues la vamos a tener dentro de un siglo con la fotografía, bueno, si es que llegan la fotografía digital, ¿vale? Bueno, dicho esto, me podéis, dentro de un orden, bueno, aunque como luego a la tarde nos vamos a ver en la mesa redonda, pues anotar con las cuestiones y las vemos si eso después. ¿Qué vamos a ver, vale? Rapidito. Por un lado nos vamos a plantear para qué vamos a dar tratamiento archivístico a nuestros fondos documentales, a las fotografías en los archivos, ¿vale? ¿Por qué el tratamiento archivístico y no otro tipo de tratamiento? Luego vamos a ver un poco cómo nos las encontramos, ¿vale? Cada fondo de fotografía, cada institución se va a encontrar o va a tener la fotografía de una determinada manera, ¿vale? Desde instituciones que tengan la fotografía, como nosotros a lo mejor, que tenemos nuestras series documentales, totalmente nuestro cuadro de clasificación muy preparado, hasta cajones llenos de fotografías, ¿vale? Vamos a ver que hay distintas formas y cómo además tenemos que ir agrupando esas fotos. ¿Por dónde empezar? Por la clasificación de los fondos documentales. Yo os voy a dar unas pautas y voy a poner algunos ejemplos que sirvan tanto a un archivo de una institución como a un archivo personal o a un archivo público o privado. Voy a dar algunas pautas de organización. Voy a hablar de cuál es la unidad documental o el objeto del archivo de fotografía. Voy a dar pautas de identificación y descripción. Cómo las etiqueto, cómo puedo localizar, cuáles son esos datos descriptivos, esos metadatos. Hablaré también un poco que necesito para localizar la fotografía. Hablaré un poco del registro. Muy importante, ya Guillermo adelantó algo, habló de expurgo. Yo voy a dar criterios para la valoración y selección de documentos fotográficos, ¿vale? Voy a aportar no tanto criterios de selección o expurgo, que también, pero también me interesa mucho que de alguna manera tengamos en cuenta eso junto con los criterios de conservación permanente, o sea, que nos ayuden al mezclar ambos a identificar qué es lo que realmente va a ser patrimonio documental futuro y en donde yo tengo que echar mis recursos. Voy a simplemente a daros pistas sobre los aspectos que hay que tener en cuenta de cara a la conservación y preservación digital de las fotografías, y voy a hablar de difusión, pero sobre todo, más que hablar, lo que os voy a indicar, ¿vale? Los aspectos que tenemos que tener en cuenta, pues bueno, ya sabéis que el documento fotográfico tiene unas características específicas en cuanto al derecho de imagen, derechos de explotación, etcétera, y también daré algunas pautas. Y luego, bueno, pues haré un pequeñito recorrido pues por el tratamiento que hacemos de la fotografía en el instituto, y espero que me dé tiempo a todo. Yo parto, antes del para qué,
de las fotografías que nos encontramos en los archivos y en las instituciones, por lo general son documentos fotográficos, ¿vale? Yo doy aquí una definición, luego hay fotografías artísticas, pero la mayoría de documentos que nos llegan a los archivos y que tenemos en las instituciones, y que tenemos en las empresas y que tenemos incluso en las familias, son documentos fotográficos, que son aquellos documentos realizados siguiendo la técnica fotográfica, evidentemente, y que documenta una actividad o función realizada por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, en el desarrollo de sus funciones. Luego veremos que cuando se heredan y cuando se convierten en patrimonio documental también tienen ese valor histórico, ese valor de señas de identidad, etcétera, etcétera. Pero de primera, por lo general, el documento, sobre todo en las instituciones y en los organismos públicos o privados, se genera para documentar un hecho, una actividad, etcétera. Y entonces vamos a meterlo en el circuito documental, porque uno de los problemas que tiene la fotografía en los archivos es que está fuera de los circuitos documentales, ¿vale? En los archivos es muy importante que los documentos, que creemos un circuito de alguna manera de tratamiento desde que se produce, se genera el documento, con una lógica evidentemente que ahora iremos viendo, para que llegue adecuadamente al archivo y lo protejamos de manera adecuada y lo conservemos y al final tengamos un patrimonio documental fotográfico como Dios manda. ¿Para qué el archivo? Voy rapidito porque como además me voy a aprovechar de la ponencia de Guillermo y entonces algunas cosas se han ido diciendo ya, interesantes de que nos tengamos claro, y creo que de todas las ponencias vais a poder coger algunas ideas de este tipo de cuestiones, de objetivos, finalidades del archivo fotográfico, es sobre todo que vamos a, y en esto coincidimos, yo creo que los públicos y los privados, vamos a tener que pedir recursos a nuestras instancias superiores, vamos a tener que presentar proyectos, etcétera, etcétera, porque los archivos evidentemente tienen pocos recursos. Entonces es interesante que podamos explicarle a nuestros superiores, a nuestra empresa, a nuestra institución, oye, mira, que es que yo quiero hacer esto, pero no porque a mí me dé la gana, ni siquiera porque quede bonito tener el archivo fotográfico bien montado. Lo quiero para garantizar la adecuada explotación y uso de la fotografía. Lo quiero para optimizar costes de mantenimiento y recursos. O sea, tener la documentación organizada, la documentación fotográfica organizada, desde el expurgo, la selección, la valoración a la conservación, nos va a permitir que tanto a nivel analógico como a nivel digital estemos optimizando los costes de mantenimiento y de conservación. Por otro lado, nos va a garantizar la recuperación de la fotografía de una forma mucho más rápida, eficaz y exacta, ¿vale? Siempre ha pasado, teníamos esta foto donde la hemos puesto, yo sé que la hicimos, al final no la encontramos, te quedas con la duda de si la que has cogido es la que querías, la que no querías, etc. Eso se da en el día a día de gente que sí tenemos archivos fotográficos en funcionamiento y que además damos un servicio para la propia institución. Pues cuando tú tienes el archivo bien organizado, tú vas a lo que vas y sabes si la tienes. Y si no la encuentras, es que no la tienes. Para controlar el uso y la circulación de la fotografía, también nos interesa. Tenemos que tener controlado nuestro material, saber con qué cautelas tenemos que tener con un determinado tipo de fondo, con una determinada fotografía, el derecho de imagen, tiene derechos de explotación, las podemos usar, el derecho de explotación se lo quedó el fotógrafo porque no se lo pedimos, etcétera. Para disminuir los riesgos y amenazas de pérdida en general, tanto en unos formatos como en otros, en general para acrecentar el patrimonio documental fotográfico, ¿vale? No solo el que heredamos, que ojalá seamos capaces de seguir legándolo, sino que también a través del patrimonio documental fotográfico, en una sociedad tan icónica como vivimos, nuestras señas de identidad están ahí, la imagen es muy ilustrativa de lo que somos y eso debería de quedar para las generaciones futuras, y creo que sobre todo con lo digital cada vez nos estamos preocupando menos estamos todo el tiempo creando imágenes y no nos preocupamos de la conservación de esas imágenes, y bueno, y en general para recordar y documentar lo que la memoria, lo que nuestras cabezas no es capaz de recordar. Eso en general para todos los documentos. El documento al final es un soporte de un mensaje que me permite trasladarlo en el tiempo y en el espacio, el mensaje, ¿vale? Porque la memoria muchas veces falla. Acciones que vamos a ver, esto es rápido. Vamos a agrupar y clasificar las fotografías, nosotros tenemos el mogollón de fotografías que hemos encontrado y vamos a intentar darle unas primeras pautas de agrupación de ese material y unas pautas de clasificación. Vamos a ver cómo podemos organizarla, identificar y describir, valorar y seleccionar, conservar y preservar, difundir y consultar. Esto es prácticamente el manual de archivo, ¿vale? Entonces no me paro y tal.
¿Cómo encontramos las fotografías en los archivos o en las instituciones o en una empresa? ¿Vale? Podemos encontrar un fondo documental, ¿vale? El productor se ha encargado, igual que con los documentos, de organizar su fondo documental, y nosotros pues podemos encontrar un cajón, por ejemplo, con archivos fotográficos, o sea, con unas cajoneras, con clasificados, con sus fichas, que además están en el cuadro de clasificación del productor bien asociados. Si son colecciones, pues también tienen su inventario, su organización, etcétera. Pero también podemos encontrarnos lo que he dicho, ¿vale? Nada. Con lo cual, como de los pocos principios que tenemos en la archivística, bueno, hay dos principios, y luego lo otro es casi como un consejo, pero que lo seguimos aplicando. Es que con todas las técnicas de archivo, al final el archivero lo que pretende también es volver a darle el orden de producción a los documentos, ¿vale? Yo esto aquí tampoco me voy, porque entiendo que aquí muchos sois colegas de profesión y no me voy a parar, ¿vale? Pero se trata un poco, al final, como mejor pueda organizar un fondo de documentos, en este caso de fotografías, es yéndome al productor, ¿vale? ¿Para qué se hicieron esas fotografías? Ahora lo veremos con la clasificación. Y sobre todo, no mezclar nunca. De hecho, por ejemplo, en el caso de Guillermo lo hemos podido ver, los fondos documentales. Había un momento que sí es verdad, porque se ve muy bien en el ejemplo de González Díaz, porque el fondo de la familia y la empresa está mezclado y luego porque la manera en la que se producen los documentos, pues yo entiendo, no conozco mucho en concreto de la empresa González Díaz, pero que en aquella época pues la familia era parte de la empresa, mientras que ahora los modos de producción de los documentos pues van separándose, ¿vale? Al final es un reflejo de cómo se producen los documentos. Entonces yo lo que tengo que intentar es saber cuál es el origen para poder realmente clasificar de una forma adecuada. Ahora veremos para qué, porque también tiene un sentido la clasificación. Luego, ¿cómo podemos o cómo deberían de estar las fotografías dentro de los fondos documentales? ¿Vale? Por un lado, lo normal es que estuvieran dentro de los expedientes o dosieres. Si son fotografías que se han hecho al hilo de una actividad, pues si la actividad es preparación de las jornadas del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, las fotografías de esa jornada, o si hay un expediente, no lo sé, pero si hubiera un expediente de preparación de esa jornada, las fotografías deberían ser esos documentos de ese expediente. En el caso de las restauraciones es muy claro. Nosotros en el instituto, ¿vale?, cuando restauramos, montamos un expediente de la restauración, ¿vale?, de la obra. Cuando termina, o sea, nosotros tenemos documentos administrativos de carteo con el ayuntamiento o con la hermandad, no sé qué, tenemos los documentos técnicos, el informe diagnóstico, la memoria final, no sé qué, y tenemos los documentos fotográficos de esa restauración, y van con el expediente de la restauración, ¿vale? De hecho, no tiene ningún sentido tener una colección de dedos de Cristo o de dedos o de manos de vírgenes si yo no sé de qué virgen es ni cuál es la patología. Es que es absurdo, ¿vale? Entonces, lo suyo es que las fotografías, si no físicamente, porque hay veces que por unas cuestiones de conservación o etcétera, no tienen por qué estar físicamente, pero yo, a nivel de clasificación, a nivel intelectual del archivo y en mis bases de datos, las tengo que tener unidas a su dossier, a su expediente, ¿vale?, a su actuación. Entre otras cosas porque el contexto siempre le va a dar valor al documento fotográfico, ¿vale? El reportaje, la actividad para la que se creó, nos va a permitir saber fecha, saber personajes, etcétera, etcétera. Y estas cuestiones iremos avanzando. Nos podemos encontrar que no estén dentro de los expedientes, sino que directamente tengamos pues una colección de reportajes fotográficos, pero sí estén los reportajes, no estén las fotografías mezcladas, sino que tengamos, pues, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo, pues reportajes de fotografías de obras, por ejemplo, en un archivo de un estudio de arquitectura, ¿vale? Pues a lo mejor resulta que las fotografías de obras pues las tienen aparte y por lo que sea no la han ido metiendo en los proyectos concretos y tienen esa colección. Y luego sin agrupar, ¿vale? La idea es que intentemos por lo menos identificar nuestros fondos documentales. Puede que haya nada más que uno. Oye, es que es el arquitecto tal y aquí lo que hay es el fondo del arquitecto, pues estupendo. Puede que haya dos, puede que haya tres, puede que haya un fondo y dos colecciones, porque nos hayan además... Ahora veremos, en el ejemplo del instituto se ve muy bien todo este tipo de cuestiones. Voy rápido. La clasificación. Yo aquí ya os dejo
el libro de Joan Boada, ¿vale? Que saldrá, pero es que es un libro que además está muy bien porque es tan didáctico que viene muy bien para los archiveros y archiveras que no tenemos ni idea de fototeca, y viene muy bien para la gente que está en fototeca, que sí viene más del documento fotográfico o de la fotografía y tiene que montar el archivo. O sea, eso es complicado de hacer. Clasificar la fotografía nos va a permitir, dentro de ese gran fondo documental, poder hacer clases de manera que nosotros ya vamos a tener un primer nivel de clasificación, de cajones, por decirlo de alguna manera, bueno, de series documentales, que es al final de lo que vamos a hablar, pero no quiero usar palabras muy técnicas por si algunos no sois de la profesión. Se trata de crear una estructura como el mapa del archivo, ¿vale? Vamos a partir para ello del para qué se hacen las fotografías, ahora veremos ejemplos concretos, ¿vale? Y en el caso, además, aparte de todo el tema de que aporta contexto y demás, bueno, en el caso del archivo digital, directamente vamos a poder crear un primer directorio de carpetas, o si tenemos un sistema de información estupendo, pues en el mismo sistema de información, pero si no, nosotros somos una empresa pequeñita, ya vamos a poder crear nuestro directorio de carpetas en red con nuestra primera clasificación de fotografías. Las que metamos en tal sitio, ¿vale? Ya le vamos, primero, a esas fotos le vamos a poder ya una serie de pautas de organización, de valoración, de selección, para todas las que hay ahí dentro, para todos los reportajes que tenga ahí dentro, lo cual ya me está permitiendo aligerar trabajo. Luego las voy a localizar mucho mejor, porque ya yo sé, cuando yo tenga que buscar las fotos del viaje a Barcelona o de tal, yo voy ya a función registro, ahora veremos las funciones, función registro, viajes, Barcelona. ¿Vale? Que no será lo mismo que tener todas las fotos al mogollón. Joan Boada parte de 4, según él, funciones de la fotografía, que son registro, informativa, publicitaria y artística, ¿vale? Todas las fotos él las enmarca se hacen para este tipo de funciones. En los archivos, la mayoría de fotos que vamos a encontrar responden a la función de registro, ¿vale? Entendida como la función primaria de la fotografía, cuya intención es fijar la imagen para el recuerdo y que surge de la capacidad de reproducir la realidad, ¿vale? La fotografía como registro de memoria y testimonio de actuaciones, enlazando con lo que es el documento fotográfico. Por eso podemos aplicarle las técnicas de archivo. Él, si os fijáis, al primer nivel, función artística, función informativa, publicitaria y registro. Esas son las grandes funciones y luego hace una segunda clasificación dentro de ellas. Yo no he descendido mucho, ahora he hecho algunos ejemplos más claros. En la informativa él habla de documentales y sucesos, en la publicitaria de moda general y en los registros famosos, patrimonios, retratos y viajes. Y oye, funciona, que yo ya lo he probado en algún archivo y funciona. Un archivo de empresa, ¿vale? Seguramente va a tener la función publicitaria, con lo cual yo ya aquí yo esto me lo he un poquito, ¿vale? Entre Joan Boada y yo, con permiso de Joan. Campañas generales, campañas de Navidad, redes sociales, eso lo puede tener una empresa. Ya tenemos ahí unas primeras, oye, yo las campañas de Navidad, las que hago para la campaña de Navidad, ya las meto ahí. Pues ya no las tengo rebujadas con las de las obras, con las de los reconocimientos, etcétera. La función registro hablaba de patrimonio, retrato, recursos humanos y viajes. Pues aquí, dentro del patrimonio, yo he creado, por ejemplo, unas fotos de inmuebles, de mis inmuebles, por ejemplo, grandes empresas que tengan varios, o alguien que tenga casas en el campo, y sí, yo qué sé, que también, ¿no? Y obras de infraestructura, ¿vale? Pues una empresa grande o una empresa más pequeñita. En la empresa habrá retratos, pues, de efemérides, de eventos, de reconocimiento, el premio tal, etcétera, y de recursos humanos, que podemos además clasificarlas si queremos de grupos o individuales. Y luego habrá fotos de viaje, ¿vale? Pues si yo creo esa clasificación de primero, cuando empiezo a producir la documentación, yo ya empiezo a clasificarla, empiezo a darle una primera organización. Y si he sido capaz de identificar mi fondo documental, seguramente con este tipo de clasificación, hombre, esto lo suyo es pensar también un poco a qué se dedica la empresa, cuáles son las actividades, etcétera, etcétera, o la institución o el organismo, ¿vale? Que esto es un poco así, muy en general. Pero es un poco más pensar en la dinámica de cómo hacerlo que en el hecho en sí de que este sea el cuadro que hay que tener, ¿vale? Otro ejemplo, un archivo personal. Imaginaros que tenemos muchas fotos, ¿vale? Y que queremos organizar el archivo de la familia. Pues vamos a tener
la función registro, yo ya ahí no la he puesto porque al final todas las fotos van a salir de esa función, pero vamos a tener efemérides, eventos y viajes. Entonces yo ya cojo y me hago mi clasificación. Dentro de efemérides voy a tener fotos de cumpleaños, de Nochebuena, que es una efeméride, de Nochevieja. Eventos, pues voy a tener estrenos, graduaciones, inauguraciones. Patrimonio, pues el patrimonio de la familia estará ahí. Inmuebles, bienes, yo qué sé, bienes culturales, en fin, dependiendo del patrimonio que tenga. Y en viaje, pues voy a tener mis viajes. Cuando yo llego del viaje a Barcelona, meto aquí mis fotos de estos de viaje, y aunque no ponga ni siquiera 2021, ya he dado un primer paso grande en lo que es la organización del archivo de fotografía. En el ámbito público encontramos función informativa, la fotografía como para informar, para publicitar y para registrar, ¿vale? Yo me la he llevado a lo mío y entonces nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos funciones de la función administrativa, nos surgen las fotografías de intervención, las fotografías de recursos humanos y las del registro de patrimonio cultural, ¿vale? Luego veremos los ejemplos. De las de eventos y protocolos, el instituto tiene fotos de jornadas, de presentaciones, de reconocimiento y de visitas oficiales, y de patrimonio, pues tiene fotos de sus inmuebles y tiene fotos de obras e infraestructuras, ¿vale? Esto es muy resumido, esto no es el cuadro de clasificación del archivo, pero es para que os hagáis una idea. También tendríamos exposiciones, cuando hemos hecho alguna exposición, etcétera. Todo esto me va a ir permitiendo, ¿vale?, ir organizando mi archivo de fotografía. Pautas para la organización, y voy dándole ya un poquito todavía más marcha. Yo no voy a organizar fotografías sueltas en el archivo, yo voy a organizar reportajes, ¿vale? Siempre que tenga el reportaje, primero por una cuestión, porque el reportaje, a todas las fotografías del reportaje yo les puedo dar una descripción mínima y tal, y las tengo localizadas. Y luego ya las fotografías dentro del reportaje que merezcan la pena, entre sacar la base de datos y decir, oye, que esta es la de cuando vino el rey a ver el instituto, por ejemplo, ¿no? Pues esa la cataloga aparte. Los sistemas de información ahora, las bases de datos, nos permiten eso, pero en general, y digo reportaje porque aquí, bueno, aquí pongo la definición: sucesión de fotografías que narran una historia o que informan exhaustivamente sobre un asunto. Y pongo tal como ocurría con el documento textual, las fotografías en la mayoría de ocasiones tienen un carácter seriado. Vale, seriado quiero decir que cuando yo hago una fotografía de intervención, yo no estoy haciendo una fotografía, yo estoy documentando la intervención. Con lo cual a mí lo que me interesa, la unidad, lo que yo voy a realmente archivar es la unidad documental que componen todas las fotografías de esa intervención. No la del pie, no la de la mano, porque además yo luego no voy a dibujar, no voy a entresacar las fotografías de los pies y las de las manos, sino que a mí me interesa el reportaje de la restauración del Giraldillo, por ejemplo, ¿vale? Aunque luego yo descienda al documento fotográfico en concreto que me interese destacar. Dentro de los reportajes, ordenar las fotografías cronológicamente para respetar la secuencia de los acontecimientos. Yo estoy hablando de estamos generando archivos, no de el archivo histórico, que además se ha tratado y lo van a tratar otros compañeros. Tú tienes una colección de fotografías históricas y yo estoy hablando de los archivos, bueno, eso, si estamos en una institución, una empresa, la familia, etcétera. Vamos a ordenarlas cronológicamente y en caso de reportajes fotográficos asociados a expedientes, se ordenarán según el número, o sea, siempre en conexión con el expediente, ¿vale? Para no perder esa pista. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, el expediente de la Virgen del Rosario de Granada es el 14-2016E, ¿vale? Para mí no tengo tiempo de ponerme a parar si es Virgen del Rosario o es, desgraciadamente, porque es muy bonito todas las imágenes, pero al final yo lo que tengo es que en la colección de las imágenes, este es el reportaje de la restauración y le damos el número, luego veremos que también además las metadatamos por dentro para que lleven el autor, los derechos de explotación y todo eso, pero yo lo que tengo es las fotografías y organizadas en el orden en el que se han realizado. ¿Por qué? Porque además a mí me interesa ver la secuencia de actuación de la restauración. Luego a lo mejor nos interesa coger una foto final y una del principio para hacer un montaje, pero eso ya a nivel de difusión y demás. En el día a día, al restaurador cuando tiene que volver sobre esta Virgen o sobre una parecida o del mismo autor, o incluso a la Junta si tiene, oye, mira, usted habéis hecho esta restauración, pues lo que nos están pidiendo en tal sitio que demostremos que tal, y tú lo que necesitas es el reportaje, tú no necesitas la foto final, que también, porque es parte del reportaje, ¿vale?
Así, de alguna manera, además, cuando abrimos la carpeta y vemos las fotos, las vemos, vamos viendo exactamente cómo se ha ido haciendo la restauración, desde una foto inicial, con todos sus deterioros y sus fracturas, etcétera, hasta la foto final. Identificación y registro, ¿vale? ¿Qué elementos de la fotografía tengo yo que destacar en mi sistema de información, en mi base de datos, en mi inventario, para poder luego localizarla? Aparte de que ya sé que son fotos de registro y fotos de intervenciones, o fotos de efemérides y de eventos, ¿vale? Yo aquí os dejo el tema el momento metadatos, que porque con las digitales hablamos de metadatos, que no son otras cosas que los campos descriptivos que teníamos toda la vida de Dios en el archivo, ¿vale? Sobre todo que ahora, pues está muy bien, le damos al botón derecho encima de cualquier fichero del ordenador y nos despliega. Es como si, yo siempre digo que es como si el propio fichero de la fotografía o del documento dentro llevara como su pequeñito chip con su DNI, ¿vale? Su título, su autor, etcétera, etcétera. El mundo de los metadatos es muy amplio, pero bueno, yo simplemente aquí os he dejado un poco. Esta es una ficha que sale de qué es lo que da el repositorio que tenemos, que luego lo veremos, de las imágenes del patrimonio cultural, ¿vale? Pues cualquier imagen tiene su título, su autor, su fecha. Bueno, nosotros además le enganchamos con el bien cultural para que luego no salga por otro lado, ¿vale? Pues es muy importante lo que decía Guillermo. En la fotografía, ¿qué es lo que pasa? Que aparte de qué serie documental es, quién es el autor y demás, yo voy a tener que decir qué formato tiene, qué derecho se le asocia, si es una técnica especial porque esté catalogando fotografías antiguas, tendré que ponerlo, porque eso es muy importante para que ese documento se conserve. Yo he puesto aquí también que es interesante que si además vamos a montar un archivo fotográfico en nuestra empresa o nuestra institución, tengamos un mínimo registro, o sea, de lo que nos va entrando, porque puede que sea un archivo histórico que ya lo tengo ahí quieto y ya no me va a entrar nada más, o puede que a mí me siga entrando donaciones, fotografías de la misma producción de la empresa, de la institución, del organismo. Entonces, pues tú vas teniendo un registro que va diciendo, oiga, pues mire usted, yo tengo el ingreso número 1 de este año, que me lo acaban de mandar, es producción propia del Centro de Documentación y Estudios, fotografía tal y tal, un poquito una descripción, formato digital, son tantas fotos y el autor es tal. Por lo menos yo ya tengo ese grupo, aunque no ahora mismo no pueda hacerle todo el tratamiento y demás, medianamente controlado. El siguiente tema es la valoración y selección, ¿vale? Vamos a ver un poco, muy por encima, criterios de valoración y selección, selección técnica y documental y expurgo controlado. Es importante que en el mundo analógico, en formato analógico y sobre todo en formato digital, que hacemos miles de fotografías, seamos capaces de aplicar criterios de valoración y selección en los archivos fotográficos. No tenemos por qué estar guardando todas las imágenes duplicadas que muestran la misma información, etcétera. Aquí yo dejo, como se está grabando, vais a quedaros con los criterios, ¿vale? Esto se trata de compensar, no es que si no tiene uno yo ya tire la foto, o si tiene, sino que al final tú vas midiendo un poco todos los criterios. Calidad de la imagen, estado de conservación, el contexto geográfico y social, si tiene que ver con mi producción, que tiene, porque a lo mejor me llega una foto, tengo ahí unas fotos de, pues a lo mejor hay que donárselas a otra institución, que tiene más sentido. La antigüedad, las limitaciones legales, a lo mejor tengo fotos, resulta, y no las puedo usar. O sea, fotos de un fotógrafo que tú no tengas los derechos de explotación, si no ha pasado el periodo de tiempo legal, que son 75 años, no se pueden usar, pues a lo mejor hay que planteárselo, ponerse en contacto con la familia, valorar en un momento dado del fotógrafo si ya ha muerto, en fin, ahí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor nosotros, si no tenemos recursos y el fondo no tiene nada que ver con nuestro fondo documental, oye, a lo mejor tenemos que tomar decisiones, que no tiene por qué ser expurgo, ¿eh? Pues eso, pues localizar a la familia, la donación a otra institución, etcétera. Información duplicada o redundante dentro de un reportaje, 20 fotos del mismo deo del Cristo sin que aporte ninguna información. La existencia de negativos también me puede dar pistas, porque el tener negativos siempre me puede ayudar a luego en un momento dado sacar otro positivo. La identificación del contenido y la datación, que sepa qué es esta foto de aquí. Si esto no está clasificado, organizado en su reportaje, esto yo entiendo que una costilla de un clip, no porque esté el paño de pureza, o sea, que es la rodilla, ¿qué es? ¿Sabes?
el interés histórico y el interés antropológico, etnológico y tal. Todo eso al final me va a ir dando pistas. ¿Cuáles son los criterios de conservación permanente? Yo parto del fondo documental de un productor. Nosotros ya tenemos al productor localizado. Por un lado, importante, ya lo decía Guillermo, los documentos asociados al fondo fotográfico, todo lo que me dé pista, ¿vale? Sobre el laboratorio que hizo la fotografía, en el caso de fotografía analógica, sobre las cámaras que se han utilizado, sobre el nombre del etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que tenga facturas de cuánto me han costado los reportajes fotográficos, los documentos de cesión de los derechos de explotación, por ejemplo, muy importante. Fotografías con información relevante eso lo vamos a conservar. Siempre asociadas al productor, de las personas relacionadas con la vida del productor, de las personas famosas, asociadas al quehacer de la institución o el organismo. Gente que ha aparecido, bien, bueno, pues, y lo que hablamos antes de la visita del rey, el alcalde que te da el premio, etcétera, etcétera. Algún escritor, alguna, en fin. La historia social, política, económica y cultural del productor y su contexto. Tenemos que pensar que esas fotos que estamos guardando nos ayuda a entender al organismo, a la institución y su contexto de producción de los documentos. Los acontecimientos importantes de la vida del productor, oficios, técnicas y ciencias, ritos festivos y religiosos, si existe riesgo de pérdida, ¿vale? Patrimonio urbano y lugares en peligro de pérdida o transformación importante, bienes culturales, modos de convivencia y relaciones dentro del contexto de producción de los documentos fotográficos. Siempre hablo eso del contexto de producción, porque todo vale dinero, ¿vale? Fotografías con anotaciones que den información relevante sobre la misma, el reportaje o la serie documental a la que pertenece, que completen la información de otros fondos y archivos y que tengan un valor artístico evidente. Tampoco vamos a... Yo os dejo aquí el librito de valorar y seleccionar documentos, ¿vale? Él habla de documentos de archivo, pero de alguna manera esto está sacado de ahí, de Luis Cermeno y Elena Rivas, ¿vale? Que es un librito pequeño, súper claro y a nivel de valoración y selección en documentos y en documentos fotográficos también puede servir, es muy interesante. Conservación, preservación digital, ¿vale? Algunas cuestiones. Por un lado, si tenemos fondos digitales, hay que implementar metadatos de descripción, de preservación, perdón. Es decir, tengo que tener esos campos, aparte del título, el autor y demás, que me ayuden a preservar digitalmente esa fotografía. El formato, la cámara, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros allí, como trabajamos con un fotógrafo, pues él os podría, en este caso concreto, hablar más de cuáles son esos metadatos, pero al final en el sistema, de todas maneras, también los podéis ver. Ahora veremos cómo. Copias de seguridad. Cuando tenemos grandes fondos documentales fotográficos, lo suyo es tener un fondo de conservación preventiva, no ir a la foto en cuestión, sino al final tener controlado el fondo y decir, oye, aquí tengo en fin, no me voy a meter pero lo ideal es tener en los archivos siempre un plan de conservación preventiva de nuestros fondos documentales. Luego tener localizadas aquellos documentos que van a requerir una actuación especial, porque estén más deteriorados, porque hayan sufrido algún tipo de circunstancias X que haga que tengamos que prestar una atención o tener con ellos un tratamiento específico. Pero yo tengo que intentar medianamente una humedad, una temperatura, no te digo ya cajas de conservación si no tengo dinero para tales, pero por lo menos, bueno, las cajas de archivo, que por cierto le medimos, no sé cómo están ahora, pero a unas básicas que teníamos allí en el archivo, las cajas de archivo estas típicas que le dicen caja de pollo, no sé si será por lo del agujerito, pero la caja de archivo típica homologada, la de 11,5, esas tienen las que nosotros miramos, que era de la empresa que se le compra el material de papelería, tenían el ácido bastante bien para la conservación. Fue porque teníamos un fondo de fotografía que teníamos que preservar y no teníamos material, ¿sabes? Y al final pues medimos, como tenemos allí los talleres, pudimos medirle el ácido a las cajas y nos quedamos más o menos tranquilos, ¿sabes? Pero es interesante que tengamos el plan, ¿vale? O un protocolo de mantenimiento y de control medioambiental. ¿Voy bien? Sí. A la hora de la difusión, puedo difundir, pues lo que hablaba también Guillermo, tenemos que difundir nuestros documentos en general en los archivos, ¿vale? La función del archivo es, por un lado, servir al productor que tiene el archivo. O sea, el archivo lo que es muy prosaico, en verdad. El archivo lo que hace
es servir los documentos que son muestras de las actuaciones que hace cualquier institución, organismo y demás. Y la primera persona a la que sirve es al organismo, a la institución que crea esos documentos. Después, a la ciudadanía en general, sobre todo si somos archivos públicos, ¿vale? Porque, bueno, la ciudadanía es también nuestro usuario y es también, de alguna manera, nuestro productor, porque paga nuestros fondos, con las cautelas que haya que tener, evidentemente, de protección de derechos, datos personales, etcétera, etcétera. Pero la función del archivo al final es la última, además de la función de servir de prueba, de testimonio, etcétera, etcétera, es conservar el patrimonio documental, ¿vale? Sobre todo la de los archivos públicos, además esto es por ley, ¿vale? Nosotros generamos patrimonio documental y tenemos que preservarlo, y eso supone legarlo a generaciones, ¿vale? Porque eso es la palabra patrimonio. La palabra patrimonio, tanto si es privado como si es público, lo que tenemos que hacer ya lleva consigo el concepto de herencia y el concepto de legado. Bueno, pues difundirlo a través de páginas web, redes sociales, repositorios, jornadas, exposiciones, etcétera. ¿Qué es importante? Si nosotros tenemos controlado nuestra producción documental fotográfica, nuestro archivo fotográfico, nosotros vamos a poder difundir con seguridad nuestros documentos, ¿vale? Cuando digo difundir con seguridad, bueno, aquí cuento un poco. Os dejo, si queréis montar, oye, la institución dice además, oye, pues vamos a poner un servicio de investigación, de consulta, pues interesante que tengáis un pequeñito protocolo del servicio de consulta, difundido en la página web, interesante cuando el usuario llega, oye, pues ya sepa un poco si le vais a pedir que firme un documento de condiciones de uso de la fotografía, si puede optar a la reproducción o no, si le va a costar dinero o no, que no llega allí, y porque muchas veces el usuario, sobre todo el investigador, oye, hace desplazamiento, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Cuanto mejor servicio demos, luego además es una manera de obtener beneficios, ¿vale? Os he puesto, pues, tener un formulario de hoja de consulta, las condiciones de uso de las imágenes, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, con el tema de imágenes devocionales, pues tenemos que tener unas cautelas especiales. Pues eso, el usuario tiene que firmarnos muchas veces las condiciones de uso de esas imágenes. Tener en cuenta temas de propiedad intelectual, ¿vale? Cuando encarguemos, que luego esto, como yo parto de que también a veces las instituciones y en los archivos hacemos o creamos documentos fotográficos, yo puedo encargar un reportaje. Asegurarme que en ese encargo, sobre todo si además voy a pagar un dinero, en el contrato con el fotógrafo estoy pactando los derechos de explotación, ¿vale? Los derechos de uso. El fotógrafo siempre va a tener la propiedad intelectual, lo que es el derecho a que el nombre, ¿vale?, salga y tal. Pero los derechos de explotación, yo voy a poder difundir esa foto que te estoy encargando en la página web, porque si no tengo los derechos de explotación, en verdad al final se hace, pero si el fotógrafo se pone farruco, nos puede pedir, ¿vale?, que nos puede decir, oye, esa foto la quitas de ahí, porque es mía. Y los derechos de imagen, ¿vale? Aquí, bueno, derechos de protección de menores, vamos, en fin, que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Os lo dejo, no me paro, pero que es interesante. Bueno, y también yo aquí ya aprovecho que no solo de nuestras fotografías, estas cosas también hay que tener en cuenta a la hora de usar imágenes, que muchas veces nos ponemos exquisitos con nuestras imágenes y luego arramplamos con lo que sea en cualquier trabajo de investigación que nos ponemos a hacer y demás, y nos saltamos todas estas cosas a la torera. Entro ya brevemente el tratamiento de documentos fotográficos en el instituto. Nosotros en el instituto tenemos, por un lado, el fondo gráfico, que viene desde que empezó el instituto a trabajar con la documentación del patrimonio cultural de Andalucía. El instituto tiene unas cuantas funciones, una de ellas es la intervención en bienes culturales y otra es el documentar el patrimonio cultural. Desde el principio empieza a hacer unas fichas de catalogación de los bienes culturales, de los inmuebles, de las pinturas, de las esculturas, etcétera, 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 y de cada ficha pues daba de alta una información textual y acompañaba con una fotografía, ¿vale? Eso ha generado un fondo fotográfico de 150, no sé, ahora lo veremos, pero de 100 y pico mil imágenes, al que se le ha ido dando una estructura desde el principio, ¿vale? Y ahora ya pues todavía está mucho más controlado. Luego, por otro lado, otro de los grandes... Hay más fotografías, pero otro de los grandes bloques es el de los expedientes de las restauraciones de los bienes culturales, ¿vale? Lo que yo le llamo el anexo gráfico de las historias clínicas de los bienes culturales, porque los expedientes de restauración, al final, hablamos de informes diagnósticos, hablamos de analítica, hablamos de fotografías de radiografía, ahora veremos ejemplos. Al final lo que conformamos es una historia clínica
de ese bien cultural que entra en nuestras instalaciones. Luego tenemos también alguna colección externa y luego tenemos las fotos de comunicación institucional, que yo en esa no me voy a parar. El fondo gráfico, ¿vale? Ahora ya lo tenemos en... Ay, no me abre, sí. En el repositorio institucional, ¿vale? En verdad el repositorio institucional tiene varias colecciones, tiene una de documentación técnica, otra tal, y la de imágenes es donde está todo ese fondo de 100 y pico mil imágenes que yo os comentaba, ¿vale? Y están clasificadas y demás. Pero en verdad lo interesante de esto es que nosotros ya hemos conseguido que, porque el fondo gráfico os comento que el interés que tenía era documentar gráficamente los bienes culturales. Pues nosotros en la guía digital, que es la función del instituto, realmente es esta, la de documentar los bienes culturales. Yo he puesto el balneario de Nuestra Señora de la Palma porque, bueno, estamos en Cádiz, ¿no? y si os fijáis, todas estas fotos en verdad están tirando de la organización que se le ha dado del archivo fotográfico del fondo gráfico digital, que también podéis descargaros y demás en el repositorio, ¿vale? Pero que eso tiene su propia organización, se cargan en el repositorio y luego ya está todo conectado. Pero antes, cuando no se cargaba en el repositorio, pues el archivo, la gente de la fototeca en concreto, iba haciendo esa labor. Los expedientes de intervención en bienes culturales. Esto es simplemente para el que quiera luego pararse. Nosotros ya estamos avanzando, estamos trabajando, los fotógrafos que producen, la gente los restauradores que montan el expediente y nosotros en el archivo, ¿vale? Estamos montando el procedimiento de gestión de esa fotografía desde que el fotógrafo dispara en el taller al dedo del Cristo hasta que yo las conservo y las preservo en el archivo digital, ¿vale? Este proceso serviría también para papel, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ya realmente no se produce, ¿vale? Pero bueno, la parte de consulta y de mantenimiento podría servir, o para un fondo documental fotográfico digitalizado, ¿vale? En verdad nos saltaría un poco la parte de producción, pero lo demás podría servir. Los expedientes de intervención tienen ya su carpeta y luego dentro, pues lo que os comentaba, pues los expedientes en concreto estos van organizados, las fotografías, el anexo gráfico va dentro, es una carpeta más, una parte más del expediente de la restauración, que en este caso es la tabla de San Roque del ICA de Sevilla. ¿Para qué hacemos nosotros todo esto? ¿Vale? Volvemos en el fondo el fondo de las fotografías del patrimonio cultural era para documentar los bienes culturales, en este caso es para documentar las restauraciones. Nosotros, tener este fondo nos va a decir el antes y el después de las imágenes, ayuda, yo no soy especialista, pero esta es una diapositiva del crucificado de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera, pues aquí vemos los daños, los posibles daños estructurales internos que tiene la obra. Esto es una fotografía con luz rasante, pues se ve el craquelado de la policromía. Esto es un dedo de un Cristo de Lebrija. Pero fijaros estas fotos fuera de contexto, fuera de ¿sabes? Realmente es complicado. Sin embargo, dentro del reportaje de la restauración de este Cristo del siglo XVII tiene mucho sentido. Esto es una macrofotografía, ¿vale? Y esto es un ultravioleta, ¿vale? De un privilegio. Estas son unas esculturas, esto es del antes y el después, simplemente para que veáis algunos ejemplos. Tú tienes que también el antes y el después, porque muchas veces a los bienes culturales se les devuelve el estado original, ¿vale? No sé si aquí se aprecia muy bien. Estos son los 3 sayones que lleva un Cristo de San Lucas de Barrameda, ¿vale? Yo es que tengo su apellido sanluqueño, entonces me gusta. Y si os fijáis, los sayones se los donó la cigarrera, creo, a la Hermandad de los Dolores, creo, de allí en San Lucas, la cigarrera de Sevilla, y estos eran sayones, figuras secundarias del siglo XVII, no son verdaderamente obras bonitas, pero si os fijáis, cuando empiezan a hacer las catas para los análisis químicos de las policromías, se dan cuenta en una de las catas que debajo había una policromía súper bonita, ¿vale? Estilo italiano, con colores, no sé si ahí se aprecian bien, pero son súper bonitas. Esta en concreto es una maravilla. Se habló con la hermandad porque esto todo tiene si se devuelve a su estado original, se supone que se pintaron en el siglo XIX porque, claro, los sayones en el paso del Cristo no podían ir tan vistosos, era como que no se entendía bien cuando realmente se ha estudiado
Y la policromía esta responde a una caricaturización de los sayones, a sacarlos de una manera carnavalesca, ¿vale? Es muy bonita la historia. Bueno, pues al final tú, aparte de todo el anecdotario que os estoy contando, lo interesante es que nosotros tengamos también la imagen de cómo llegaron los sayones al instituto, ¿vale? Porque esto puede ser así o puede ser también así. Esto hay que documentarlo totalmente, ¿vale? Esto no son procesos, además yo estoy contando aquí esto como si el restaurador llega y dice, le voy a quitar la capa, ¿sabe? Cualquier restauración que se hace, hay un equipo multidisciplinar, que estas decisiones son muy complejas. De hecho, en este caso, hubo un momento que no se le iba a quitar la capa del siglo XIX marrón ahí a los sayones, ¿vale? Ahora son un espectáculo. Todo el mundo está súper contento, la Armada está súper contenta de tener estas obras. Colecciones externas, pues el Fondo Becerra, un fondito que nos llegó de fotografías, ¿vale? Esta es una foto del Alcázar, del Patio de las Doncellas, de una obra, de una empresa constructora que había trabajado interviniendo en monumentos, sobre todo de Sevilla y Huelva. Había ido el fondo de fotografía, que son fotos de obra, que en principio no tienen mucho interés. La ordenanza de la empresa se había dedicado a ponerlas en álbumes pegar y poniendo Alcázar, obra de 1979, iglesia de San Marcos, no sé cuánto. Y entonces, claro, teníamos una colección de 40 álbumes que prácticamente documentaban las restauraciones de muchos edificios, de muchos inmuebles históricos en Sevilla y Huelva sobre todo, y que nosotros, de hecho, en el archivo no intuíamos que tenía importancia, pero cuando lo vieron los arquitectos y en la escuela de arquitectura dijeron, por favor, esto hay que darle... Y entonces ahí sí digitalizamos, sí hicimos todo el proceso de puesta en valor del archivo, ¿vale? Ahora lo estamos subiendo al repositorio. Y nada, ya termino. Esto está accesible en la web del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ¿vale? Dentro de la colección de planes nacionales, que son herramientas de conservación y preservación del patrimonio en general. Hay uno que es el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, ¿vale? Está accesible. Vale, yo os he dejado aquí el enlace también a la bibliografía del plan, que está muy interesante porque además viene ya por temática, ¿vale? Bibliografía de conservación, de descripción de fondos, de colecciones, seguramente este libro de Boada, adquisiciones, fotografía histórica, propiedad intelectual y demás, ¿vale? Yo creo que ahí también, para los que empecéis con todo lo que os he pedido de aquí y con los dos manuales y el plan, podemos arrancar perfectamente. Y nada, simplemente ya me despido, que muchas gracias por la atención. Os dejo aquí el correo del archivo, dudas y demás, pues siempre que os podamos asesorar lo haremos encantado. A todo esto os atenderé yo porque yo hablo en nos, pero el archivo soy yo, como Luis XIV, pero para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y nada, que muchas gracias por vuestra atención y que cualquier dudilla, si queréis a la tarde, la aclaramos.